¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si realmente estás obedeciendo lo que Dios desea o simplemente viviendo una ilusión espiritual? ¿Y si todo lo que has conquistado, cada plan que has trazado, te estuviera alejando del centro de la voluntad de Dios? ¿Y si te revelara que el Señor, en su gracia, envía pequeñas señales, unas silenciosas, otras dolorosas, tratando de avisarte de que te estás desviando de la ruta correcta? ¿Y si esas señales ya estuvieran a tu alrededor ahora mismo y tú ni siquiera te dieras cuenta? Existe un principio espiritual profundo que muchos desconocen. El cielo nunca permanece en silencio ante decisiones equivocadas. Dios siempre envía advertencias antes de que ocurra la ruina. Él no guarda silencio cuando sus hijos toman atajos peligrosos, que parecen inocentes al principio, pero que tienen el poder de destruirlo todo al final. El problema es que, para quien vive distraído, esas señales suenan como meras coincidencias, decepciones pasajeras o simples obstáculos cotidianos. Pero aquellos que tienen intimidad con el Espíritu Santo entienden que cada barrera, cada silencio y cada puerta que se cierra puede ser una invitación desde lo alto. La pregunta que resuena es, ¿estás prestando atención? En los próximos minutos profundizarás conmigo en un viaje basado en la palabra, donde te mostraré claramente cómo Dios avisa cuando nos alejamos del camino correcto. Descubrirás 8 señales espirituales reveladas en la Biblia y experimentadas en la práctica. Algunas son internas, otras emocionales, y también hay señales físicas. Si permaneces conmigo hasta el final, estoy seguro de que comprenderás lo que el Señor desea revelarte en esta etapa de tu vida. Puede que este contenido sea la respuesta exacta a esa oración silenciosa que hiciste. Puede que sea la mano extendida del cielo tratando de impedir tu caída. Pero debo advertirte, la penúltima señal de esta lista quizás sea la más importante de tu vida espiritual. En ella se contiene un principio poderoso que, si lo comprendes, puede desbloquear bendiciones que están paralizadas simplemente porque aún no has entendido el aviso que Dios intenta darte. Antes de comenzar esta reflexión profunda, escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esa frase es nuestro sello espiritual, el lazo que nos conecta como cuerpo, como ministerio, como personas que no quieren solo oír, sino vivir la voz de Jesús. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. El Espíritu Santo te trajo, así que participa, no te quedes callado. Tu comentario es más que una reacción. Es un testimonio vivo de que buscas discernimiento y dirección. Y aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Muchas personas que nos siguen no tienen iglesia cercana o están pasando por épocas en que la comunión presencial es difícil. Cuando interactúas, ayudas a que este mensaje alcance más vidas. Te conviertes en parte de un mover. Siembras semillas de luz donde hay oscuridad. Ahora prepárate. Toma tu Biblia, respira profundo y di en voz baja, Señor, habla conmigo, porque quizá Dios ha estado intentando hablarte desde hace mucho, y hoy, finalmente, vas a comprender. ¿Has notado que algunas decisiones parecen absolutamente sensatas y seguras a primera vista, pero esconden un desasosiego que no puedes explicar? Eso fue lo que sintió Jonás cuando decidió embarcarse rumbo a Tarsis. Él era profeta, alguien que reconocía la voz de Dios y conocía sus caminos. Aún así, eligió huir. ¿Por qué? Porque la orden que Dios le dio parecía demasiado dura, demasiado aterradora, fuera de su control. Jonás huyó no por falta de fe, sino porque la voluntad de Dios le resultaba incómoda. Y aquí está uno de los primeros signos de que vamos mal, cuando buscamos lo más fácil en lugar de lo justo, cuando elegimos el confort en vez de la obediencia, cuando optamos por lo que parece lógico a los ojos humanos, pero que nos desvía de la misión que Dios nos confió. ¿Qué hizo Dios? No gritó,
No mandó truenos, solo movió el ambiente. El mar se alzó, el viento sopló con fuerza, el clima se tornó caótico, el entorno reaccionó. Y esto no es un caso aislado, es un patrón divino. Dios habla por medio de las circunstancias. Cuando el corazón se niega a escuchar, el cielo lo hace a través del caos. La paz desaparece, las puertas se cierran y todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Sientes que algo se sale de control, que situaciones antes estables ahora son turbulentas. Quizá te diriges a Tarsis cuando tu destino es Nínive. Y lo más llamativo de esta historia es que Jonás dormía tranquilo en la bodega del barco, mientras todo a su alrededor se venía abajo. ¿Cuántas personas hoy caminan por rutas erróneas con esa misma falsa sensación de calma, sin saber que el mundo espiritual ya está en emergencia? Y cuanto más resistes, más intensa se vuelve la tormenta, porque Dios no quiere solo corregirte, quiere rescatar tu alma. Él mueve cielos y tierra para impedir que te alejes más. ¿Has sentido el viento en contra de tus decisiones? Esa inquietud que reemplaza la paz, aun cuando todo parece ir bien externamente. Quizá Dios te dice, detente, regresa. Tu llamado no está donde quieres estar, sino donde yo te envié. Y la buena noticia es que Jonás regresó, y el mismo Dios que agitó el mar preparó un gran pez, un refugio temporal, un espacio de pausa y reflexión. Dios no lanza tempestades para destruirte, sino para redireccionar tu corazón. Si te identificas con este escenario, presta atención, no ignores las señales. El cielo te llama con amor, con celo, con urgencia. Y cuando habla por medio del caos, es porque ignoraste su susurro. Una de las señales más sutiles y al mismo tiempo más perturbadoras de que estamos fuera de rumbo es el vacío interior. Esa sensación incómoda de que algo está fuera de lugar, aun cuando en la superficie todo parece funcionar bien. ¿Te has sentido así? ¿Has vivido una etapa en la que todo marchaba bien externamente, pero internamente sentías desconexión? Ese desasosiego no es aleatorio. Es una de las maneras más misericordiosas que usa Dios para avisar. Estás lejos de donde deberías estar. Es como si el Espíritu Santo, en silencio, generara una inquietud profunda para sacarnos del piloto automático y devolvérnosle al propósito. El rey Salomón es un ejemplo clásico. Tuvo todo lo que un ser humano puede desear: sabiduría, poder, riquezas, placer, fama. Sin embargo, al escribir Eclesiastés, describe su alma como alguien que lo probó todo, pero nada satisfizo. Vivía rodeado de abundancia, pero su corazón seguía sediento. Era como beber agua de mar. Cuanto más bebía, más sed tenía. Así pasa con quien se aparta de la voluntad de Dios. Ningún logro llena, ninguna distracción sostiene, ninguna compañía sustituye la presencia divina, porque ese espacio interior fue hecho para albergar la dirección del Espíritu, la paz que viene de la palabra de Dios, la certeza de un propósito eterno. Ese vacío, por incómodo que resulte, no es castigo, es una luz de advertencia, el cielo diciéndote, te has salido de la ruta. Y cuanto más intentas silenciar ese dolor con distracciones, más fuerte grita. El corazón se aprieta, el entusiasmo desaparece, el alma vaga sin sentido. Y oramos por señales externas, cuando el mayor signo late dentro de nosotros. Pablo habló en Romanos 9 de un dolor profundo y constante que él llevaba. Era una angustia espiritual, un peso interior por algo pendiente de resolverse. Ese tipo de sufrimiento no se quita con palabras de aliento o distracciones humanas, solo se disipa con arrepentimiento y realineamiento con el propósito divino. Si atraviesas este momento, todo funciona a tu alrededor, pero tu espíritu está inquieto. Detente ahora, escucha ese silencio. Podría ser Dios diciendo, has escuchado a todos menos a mí. El vacío no es tu enemigo, es tu brújula espiritual.
Cuando lo reconoces y te humillas, se convierte en dirección. La paz de Dios no es solo un sentimiento agradable. Es una señal espiritual, una alarma silenciosa que habita el corazón de quien vive en comunión con el cielo. Cuando está presente, aún en medio de la tormenta, hay firmeza interior. Pero cuando desaparece, es porque algo ha perdido el equilibrio. Cuando la paz se va, Dios intenta decirnos, no estás donde debes estar. En Colosenses 3:15 Pablo instruye, que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. La paz es, pues, como un árbitro espiritual. Señaliza lo que está en armonía con el cielo y pita cuando algo está fuera del plan divino. Y cuando ese pito suena, sentimos un desasosiego que no podemos explicar con lógica. ¿Has experimentado algo así? Todo parece normal a tu alrededor, pero tu alma está agitada, confusa, cansada, el corazón no halla descanso y la mente no se aquieta. Es como si algo estuviera siempre fuera de lugar. Esa ausencia de paz es uno de los signos más claros de que hemos desviado el propósito original. De nuevo, vemos esto en la historia de Jonás. Compró el pasaje, subió al barco, todo parecía en orden, pero no había paz en su interior, tanto que la tormenta vino como confirmación exterior del caos que ya llevaba dentro. Así actúa Dios con nosotros. Él usa la falta de paz como freno. Es la manera más suave pero firme de impedir un error mayor. No es Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Cuando estamos donde Él quiere, aún en batallas, sentimos seguridad. Pero cuando la paz escasea, hasta las victorias se sienten pesadas, los días se alargan, las decisiones duelen, el ánimo cae, el cuerpo obedece, pero el alma no. Cuanto más ignoras la ausencia de paz, más te alejas de lo que Dios planeó. Por eso, cuando sientas que tu paz se ha ido, no sigas. Detente, ora y pregúntale al cielo qué está fuera de lugar. Él no suele gritar, susurra. Y la falta de paz es uno de esos susurros que jamás debe desatenderse. Si tu alma perdió sosiego y tu espíritu vive inquieto, quizá es momento de orar con sinceridad. Padre, ¿dónde me desvié? Muéstrame qué debo corregir. ¿Alguna vez has tenido la impresión de estar atrapado en un bucle? Como si por más que lo intentes, repitieras los mismos errores, enfrentases los mismos problemas, volvieras a los mismos lugares emocionales o espirituales. Si vives esa sensación de estancamiento, presta atención. Puede ser Dios tratando de alertarte de que insistes en un camino que ya te pidió dejar atrás. En la Biblia vemos este patrón en el pueblo de Israel. Durante 40 años deambuló por el desierto, rodeando las mismas montañas, repitiendo conductas. En Deuteronomio 2:3, Dios les dice, «Habéis rodeado este monte bastante, volveos al norte». La dirección estaba clara, pero ellos quedaron paralizados por la desobediencia y el temor. Esta imagen representa lo que muchos viven hoy, siempre ocupados, pero sin avanzar, en movimiento, pero sin fruto, peleando, pero estancados en el mismo punto. Esto es una alerta. Dios permite que los ciclos se repitan cuando el corazón resiste aprender la lección, cuando preferimos el hábito a la transformación, lo conocido al propósito. Los ciclos frustrantes también denuncian actitudes no sanadas, comportamientos que deben romperse. Dios, como Padre amoroso, no solo quiere llevarnos a un nuevo lugar, sino moldearnos antes de ello. Igual que un maestro que no aprueba al alumno sin que domine la materia, Dios repite los escenarios hasta que el corazón esté listo. ¿Sabes que estás en un ciclo cuando repites frases como «otra vez esto? ¿Por qué siempre a mí? No soporto más». La repetición no es azar, es advertencia, y a menudo el cielo dice «mientras insistas en este camino, no puedo liberar lo nuevo que preparé». Lo que hay al otro lado de la obediencia solo se accede cuando rompes el ciclo.
Eclesiastés 3 nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa, pero quien vive en ciclos no reconoce los tiempos porque va en piloto automático. Vivir así es peligroso para quien fue llamado a un propósito. Si te ves atrapado en patrones repetitivos, dolores que vuelven o personas que hieren de igual manera, quizás sea hora de orar. Señor, ¿qué debo aprender aquí? ¿Qué debo soltar para terminar este ciclo de una vez? Existe una gran verdad. La bendición que anhelas puede estar justo al final de ese ciclo, pero si continúas insistiendo, quedará retenida. El cielo espera tu movimiento y cuando decides romper el patrón, Dios libera lo nuevo. Pocas cosas sacuden tanto el corazón de quien ama la presencia de Dios como el silencio del cielo. Cuando oramos y parece que nuestras palabras no suben, cuando leemos la Biblia y ya no nos habla, cuando las canciones dejan de conmover y hasta los cultos parecen vacíos. Muchos confunden este silencio con abandono, pero para quien discierne es una llamada seria de advertencia. La verdad es que el silencio de Dios muchas veces no es rechazo, sino corrección. Es la forma más solemne que usa para mostrarnos que algo está desalineado. En 1 Samuel 28:6, sobre Saúl se dice que consultó al Señor, pero Dios no respondió ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. El silencio fue total, porque Saúl había desobedecido y endurecido su corazón. Dios no calla sin motivo. Cuando deja de hablar, es porque el camino que elegimos ya no puede acompañarlo. Es como si dijera, te avisé, pero no quisiste escuchar. El silencio se vuelve espejo, que revela cuán lejos estamos de la voz que antes nos guiaba, y duele, porque recordamos lo claro que solía ser. Ante ese silencio tenemos dos opciones, rendirnos o rebelarnos. Saúl optó por atajos, buscó a una médium, y selló su ruina. Otros, al experimentar el silencio divino, se arrodillan y claman, Padre, aun sin oír tu voz me rindo. El silencio así se convierte en espacio de arrepentimiento y restauración. Si atraviesas esta fase donde todo se siente seco y distante, vuelve al último lugar, donde oíste claramente a Dios. ¿Qué te pidió? ¿Qué ignoraste? ¿Dónde fue el punto en que te desviaste? Dios no calla por capricho, sino cuando ya habló todo lo que tenía que decir. Ahora espera que la nostalgia de su voz te devuelva a la intimidad. Ese silencio puede ser el grito de amor más fuerte del cielo, la última oportunidad de advertir, por ahí no. Si sabes escuchar lo que dice sin palabras, esta pausa se transformará en el inicio de una nueva jornada espiritual, más profunda, más consciente y más santa. Existe una señal espiritual que por su sutileza muchos ignoran. Es cuando todo alrededor parece prosperar, pero el alma sigue en silencio, vacía y distante. Cuando los proyectos avanzan, las victorias se acumulan, pero nada llena ese vacío interior. Es un éxito que pesa, una victoria que no alivia, un progreso que deja inquietud. En Apocalipsis 3:17, Jesús amonesta a la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada, pero no te das cuenta de que eres miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia de prestigio, estructura y estatus, pero espiritualmente en ruinas. ¿Cuántos viven así hoy? Con finanzas estables, relaciones aparentemente sanas y redes sociales impecables, pero con un eco interior que clama por algo esencial perdido en el camino. Esta ausencia no es emocional, es espiritual. Es Dios llamando la atención con el silencio del alma. El error es asociar éxito con aprobación divina. Pensamos, si todo funciona, Dios está conmigo. Pero no siempre es así. El enemigo astuto puede abrir puertas, generar prosperidad aparente y elogios, para que nunca percibas tu alejamiento del propósito. La ausencia de crisis no garantiza el rumbo correcto. A veces, Dios permite que todo fluya externamente, para que solo la inquietud interna sirva de alerta.
Y si no atendemos ese malestar, podemos navegar largo tiempo en la dirección opuesta al plan de Dios. El éxito fuera de la voluntad divina es una ilusión. Navegar en aguas calmas, pero en la ruta equivocada. El alma lo siente, llora en silencio y anhela algo que el mundo no ofrece. Entonces debes preguntarte, ¿este progreso me acerca a Dios o solo me distrae? Si todo parece marchar bien, pero el vacío persiste, tal vez sea hora de escuchar al cielo diciéndote, vas, pero sin mí. Y por amor, Dios permite que hasta las mayores conquistas se vuelvan inquietud, si las alcanzas lejos de su dirección. Hay momentos en que el cielo habla a través de medios insospechados. Cuando el corazón está endurecido y los oídos espirituales cerrados, Dios, en su soberanía, elige formas inesperadas para sacudirnos. A veces, no oímos su voz directa porque estamos tan atrapados en nuestra voluntad que Él debe romper nuestra resistencia de un modo sorprendente. Un ejemplo poderoso es Números 22. Balaam, un profeta, insistió en un camino contrario a la voluntad de Dios. Pese a advertencias, siguió adelante. Entonces el Señor usó a una asna para hablar. Sí, un animal, una criatura sin voz articulada, se convirtió en portavoz divino. La asna vio el peligro que Balaam, en su obstinación, no percibía. Hoy, Dios puede usar a personas simples o fuera de los círculos religiosos, una conversación fortuita, una frase inocente de un niño, un video breve que aparece de la nada, o un comentario que cala hondo en tu corazón. El problema es que esperamos que Dios hable siempre igual, mediante quien admiramos o en el estilo que preferimos. Pero Dios no se limita a nuestras expectativas. Habla con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Puede que recibas una crítica que no querías, pero trae una verdad necesaria, o un encuentro con alguien de tu pasado que suelta una frase que te sacude. Lo relevante no es quién lo dijo, sino si Dios me está hablando a través de eso. La soberbia espiritual nos impide oír. El orgullo hace que rechacemos mensajes que no encajan con nuestras ideas. Así, ignoramos las señales más claras que Dios envía. Si últimamente escuchas voces inesperadas o mensajes desconectados que tocan justo tu situación, detente y reflexiona. ¿Será que Dios me está advirtiendo antes de que me pierda aún más? No subestimes los métodos del cielo. A veces Él nos salva del desastre espiritual usando justo lo que menos esperamos. Y si lo ignoras, puede no haber otra oportunidad. Escucha, discierne y humíllate. El Señor habla como quiere, y si lo hace contigo ahora, aunque sea a través de estas palabras, es porque aún hay tiempo para volver. De todas las señales que Dios podría usar para advertirnos, quizás ninguna sea tan inquietante como su silencio. Cuando el cielo calla, cuando nuestras oraciones no parecen subir, cuando lo que antes consolaba ahora suena distante, es el momento de preocuparnos en serio. Ese silencio, lejos de ser abandono, suele ser el último recurso del cielo para llamarnos de vuelta. En 1 Samuel 28 hallamos uno de los episodios más tristes. Saúl, tras desobedecer repetidamente, buscó urgentemente la guía divina y Dios no respondió ni por sueños, ni profetas, ni señales. El silencio fue total y Saúl, en lugar de arrepentirse, buscó a una medium y selló su ruina. Ese silencio no ocurrió al azar. Dios ya había hablado a Saúl en múltiples formas, y él rechazó las advertencias. El silencio fue el eco de su alejamiento. Con nosotros puede pasar lo mismo. Si ignoras llamados, señales y alertas, llega un momento en que el cielo se cierra. No porque Dios te abandone, sino porque repetiste no demasiadas veces con tus acciones. Este silencio revela el estado de nuestro corazón, y ante él tenemos dos opciones: solucionarlo con nuestras fuerzas o humillarnos ante Dios y decir: Padre, aún sin oír tu voz, me rindo.
El silencio es una prueba. Muestra si servimos a Dios solo en tiempos buenos o si somos fieles aún sin respuestas. Muchos, al sentir el silencio, se alejan aún más, buscan atajos y fuerzan el curso de su vida. Pero hay una verdad. El silencio de Dios no es definitivo, es pedagógico. Es un intervalo entre el error y la corrección. Una invitación a la introspección, un tiempo para mirar adentro, identificar desvíos y realinear el corazón. Quizá estés viviendo esta etapa ahora. Quizá Dios esté callado contigo, pero eso no significa que desistió. Significa que espera que notes dónde todo cambió, que regreses al punto en que la comunión se rompió y reconozcas lo que ignoraste. Porque cuando el arrepentimiento es genuino, la voz de Dios vuelve a resonar, más fuerte, clara y restauradora. Hay momentos decisivos en la vida espiritual en que Dios, en su infinita paciencia, brinda una última oportunidad. Es el instante en que Él, con misericordia, confronta el corazón diciendo, ahora es el momento, o cambias, o las consecuencias vendrán. Esa es la última llamada, un punto de no retorno, la línea entre el arrepentimiento y la ruina. Jesús ilustra esto con la parábola de la higuera estéril, Lucas 13, 6, 9. Un hombre planta un árbol que, tras 3 años, no da fruto. Decide cortarlo, pero el agricultor intercede. Señor, dame 1 año más. La cuidaré, y si da fruto, perfecto. Si no, córtala. Esta escena muestra cómo Dios nos trata. Espera, invierte y da oportunidades, pero hay un límite. El problema es que muchas veces esa última oportunidad no viene con un aviso claro. Puede disfrazarse de un sermón sencillo, una conversación imprevista, un milagro que te sacudió o incluso de este video. ¿Y si este fuese tu último llamado? ¿Cuántas veces Dios ya te habló? ¿Cuántas canciones, mensajes o lágrimas te han movido? ¿Cuántas promesas de cambio hiciste y no cumpliste? El tiempo corre, y Dios, en justicia, sabe cuándo la tierra ya ha sido bastante abonada, cuándo el corazón ya recibió todas las semillas. Si aún así no hay fruto, el corte sucede. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo. ¿Y lo más aterrador? Ese instante final rara vez viene con señales grandiosas. A veces es solo una impresión profunda de que debes cambiar ahora. A veces es un video como este que toca tu alma de forma inesperada y te hace sentir, necesito volver. Si lo sentiste aquí y ahora, tómalo en serio. No postergues, no ignores. Comenta en los comentarios, he escuchado el llamado de Dios. Será nuestra señal, la declaración pública de quien llegó hasta el final, de quien no solo miró, sino fue transformado. Esa frase será un memorial espiritual, un recordatorio de que comprendiste, fuiste tocado y estás decidido a cambiar. Además, comparte este video con alguien. Tal vez alguien que ni sabe que está en el camino equivocado. Quizás alguien a quien Dios quiere alcanzar a través de ti. Compartir esto no es solo pulsar un botón. Es ser canal, instrumento y sembrar una semilla que puede cambiar un destino. Si aún no te has suscrito al canal, detén todo y hazlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque al suscribirte construyes un altar digital, un lugar de encuentro con Dios, donde tu alma será alimentada. Cuando lleguen los días difíciles, Dios puede usar el próximo video para responderte. Sé honesto. ¿Cuántas veces te han impactado mensajes como este? Entonces, ¿por qué no convertir esto en hábito, en un compromiso espiritual? Haz de este contenido parte de tu rutina, junto con la oración y la lectura de la Biblia. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, antes de irte, cierra los ojos, respira hondo y escucha la música suave que suena. Deja que se convierta en el fondo de tu oración. Agradece, clama, silénciate y permanece hasta el último segundo. Porque este final también es Dios hablándote. Que la paz del Señor Jesucristo repose sobre tu hogar, hoy y siempre. Amén.